Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a aquellos futbolistas que podrían empezar a ser convocados nuevamente por Lionel Scaloni de cara a la próxima fecha FIFA de septiembre. Como ya sabemos, para lo que fue esta Copa América de Estados Unidos 2024, el entrenador respetó en gran medida a aquellos que en su momento fueron campeones del mundo en Qatar. De hecho, de los 26 convocados, 21 habían levantado la Copa del Mundo hace año y medio en el continente asiático. Sin embargo, para lo que va a ser la próxima fecha FIFA de septiembre, donde Argentina estará enfrentándose primero a Chile en condición de local y después a Colombia en condición de visitante, si bien es verdad que quizás tantas posibilidades de nuevos nombres no hay, pero sí hay algunos futbolistas que ya habían sido convocados con anterioridad que podrían empezar a formar parte de manera más continuada y regular de esta selección argentina que buscará clasificarse al Mundial del 2026 antes de que termine este año calendario. Vamos a estar repasando 2 arqueros, 2 defensores, 2 mediocampistas y 2 delanteros que pueden ser necesitados por el presente entrenador en la próxima fecha FIFA de septiembre. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con los 2 arqueros que seguramente vuelvan a ser convocados o por lo menos que empiecen a aparecer de manera más constante nuevamente en la selección argentina, que son Juan Musso y Walter Benítez. Por el lado del primero, en el caso de Musso, fue el guardameta titular del Atalanta, campeón de la última edición de la UEFA Europa League, y si bien no es el guardameta titular indiscutido del conjunto italiano, porque en definitiva el entrenador rota en general al número 1 bajo los 3 palos, la realidad es que Musso ha tenido un rendimiento más que constante y en general siempre ha tenido un buen nivel. En su momento peleaba para ir al Mundial de Qatar, pero tuvo una lesión importante antes de que se llevara a cabo ese certamen, por lo que tuvo que quedar afuera y básicamente no peleó la chance de integrar aquella lista de 26. Hoy por hoy está atravesando un buen momento y si bien es verdad que no ha atajado, como dije, en todos los partidos del Atalanta, da la sensación de que va a ser uno de los arqueros del futuro de la selección argentina. De por sí hoy el combinado albiceleste quizás no tiene guardametas tan jóvenes, es decir, menores de 25 años, que empiecen a aparecer de a poco y que puedan dentro de unos años ganarse el puesto como portero en definitiva de la que hoy es vigente campeona del mundo. Pero tiene algunos arqueros que sí están atravesando un buen presente en el fútbol europeo y todo parece indicar que Scaloni de a poco le va a ir dando nuevamente el lugar que se merecen. Está claro que la posición de arquero en la selección argentina es muy particular porque el titular es indiscutido en ese puesto, porque el Dibu Martínez es el número 1 y da la sensación de que hasta que él mismo lo decida, nunca perderá ese lugar, pero por lo pronto siempre está bueno tener 2 sustitutos de nivel. Y en cuanto a Walter Benítez, es un arquero que viene atravesando ya desde hace bastante tiempo un buen presente en Europa. En su momento en el Niza de Francia había tenido un buen nivel y eso provocó que el PSV Eindhoven de los Países Bajos adquiriera sus servicios y lo comprara hace una temporada. Y durante todo este último año verdaderamente su rendimiento ha sido muy próspero y positivo. De hecho, tuvo la oportunidad de debutar en la selección argentina en la fecha FIFA de marzo y teniendo en cuenta que en las anteriores nóminas Scaloni no había convocado, por ejemplo, a Jerónimo Rulli, muchos se imaginaban de que Benítez iba a ser el tercer arquero junto a Martínez y Armani en la Copa América de Estados Unidos 2024. Sin embargo, como mencioné al principio, el entrenador ha decidido respetarle el lugar a la mayoría de aquellos que fueron campeones del mundo en Qatar y por eso mismo fue Rulli el citado para ocupar un lugar en el arco y no justamente Benítez, aunque eso podría llegar a cambiar de cara a la siguiente fecha FIFA. No solamente por Rulli, sino también por Armani, que en una conferencia de prensa que dio a principios de este 2024 aseguró que su estadía en la selección argentina podría llegar a terminar luego de la Copa América. Es algo que obviamente no está confirmado. De hecho, el único futbolista
que le dijo a Scaloni que no va a seguir en la selección es alguien que ya sabemos que es Ángel Di María, pero aún así hay bastantes nombres en algunos puestos que se encuentran en duda por edad, porque ya acabó su ciclo o porque en definitiva hay que ver si el nivel que tienen sus equipos les permite seguir estando en el combinado nacional. Así que veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto en el arco Juan Musso y Walter Benítez serían dos de los arqueros que a priori en la siguiente fecha FIFA van a ser evaluados seriamente para volver a ser convocados. Vamos ahora a hablar de los defensores, donde quizás hay muchísimas más opciones en relación a la comparación con lo que podemos decir de los arqueros, pero por lo pronto nos vamos a quedar con dos futbolistas zurdos que vendrían a reemplazar a dos jugadores que van a estar en duda para los siguientes procesos de la selección argentina, o por lo menos para lo que van a ser las próximas fechas FIFA de eliminatorias, tanto en septiembre, octubre como en noviembre. Dos jugadores que ya han sido citados por Scaloni, uno un tanto más mayor y uno muy joven que recién acaba de cumplir 20 años. Los dos futbolistas son Marco Senesi y Valentín Barco. Por lo pronto, los dos jugadores que a lo mejor podrían no ser llamados son Nicolás Otamendi por una cuestión de edad. De hecho, muchos aseveran que el hecho de que le estén dejando, entre comillas, participar del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos, digo entre comillas, porque no es que Otamendi pidió participar, Mascherano lo quiso y obviamente como el Benfica dio el ok para que pueda estar, al jugador quizás le están dando la última muestra de afecto antes de terminar su histórica etapa en la selección argentina. Como así también puede ser que siga siendo convocado, esto no está descartado. Hay que también tener en cuenta que en las fechas FIFA de eliminatorias Scaloni no tiene que dar una lista preliminar. Sí puede hacerlo para después dejar de lado a aquellos que se encuentran lesionados o que tienen algún problema físico, pero puede, si quiere, citar a 35 jugadores, a 40, y después de eso elegir quiénes serán los 11 titulares y quiénes ocuparán un lugar en el banco de suplentes. Empecemos primero con el zaguero central, con Marco Senesi, actual futbolista del Bournemouth de Inglaterra, equipo que se desempeña en la primera división de ese país, es decir, en la Premier, la liga más importante del mundo, y que en su momento peleaba por un lugar para ir a la Copa América. Sin embargo, lo que le jugó totalmente en contra fue que para la fecha FIFA de marzo, donde estaba convocado por Lionel Scaloni, lamentablemente sufrió una lesión en la previa y eso imposibilitó que pueda estar en esa gira en los Estados Unidos, lo que claramente hizo que perdiera terreno entre otros nombres, como por ejemplo el de Lucas Martínez Cuarta y el de Leonardo Valerdi, que son los dos jugadores que estuvieron primero en la lista preliminar. Después Valerdi terminó saliendo de esa lista y Martínez Cuarta fue el quinto central en la Copa América. Y en el caso de Valentín Barco está claro que, si bien formó parte de la lista preliminar de la Copa América, sus chances de ir al torneo eran mínimas, porque Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico iban a ser los dos laterales izquierdos en el certamen continental. De eso no había ningún tipo de duda, y la realidad es que Barco es un jugador más que interesante, pero que todavía tiene que ganarse su lugar en un conjunto de la Premier como lo es el Brighton, encima uno de los equipos que mayor importancia ha tenido en el fútbol inglés durante estas últimas temporadas y que más ha crecido verdaderamente en los últimos años. No la tendrá fácil, pero teniendo en cuenta que Marcos Acuña es el otro jugador, además de Nicolás Otamendi, que va a ser evaluado seriamente para saber si su ciclo en la selección argentina continúa o no, ahí es donde Barco puede llegar a aparecer con bastante más fuerza. Además de que va a ser dentro de poco un lateral izquierdo mucho más constante en el combinado nacional y que seguramente empieza a ser a ese futbolista que por toda la banda zurda quieran que sea el jugador titular por bastante tiempo. Hay que destacar que empezó siendo muy joven, que querían que forme parte de la plantilla de 18 jugadores en estos Juegos Olímpicos. El equipo inglés lamentablemente no se lo permitió y ahora tendrá que aprovechar al máximo su oportunidad en la próxima fecha FIFA. Vamos ahora con los mediocampistas, donde vamos a hablar de uno más defensivo y de otro más ofensivo. Empecemos con el de características defensivas, que es Alan Varela, jugador del Porto de Portugal y que tuvo en general una última muy buena temporada. Muchos lo ponían en la Copa América, por ejemplo, en lugar de Guido Rodríguez, futbolista que quizás no tuvo el mejor final de temporada con el Betis porque tuvo que atravesar una lesión importante desde el mes de diciembre y recién en los últimos duelos pudo empezar a jugar cotejos de manera mucho más continuada.
En el caso de Varela es un futbolista que ya tuvo en su momento partidos inclusive al nivel de Premier League. Jugó cuartos de final de Champions contra el Arsenal en esta última temporada. Verdaderamente hizo mucho como para poder estar presente en la Copa América, pero como dije, Scaloni decidió respetarle el lugar a los campeones del mundo en Qatar. Es un futbolista que seguramente la mayoría conoce, tiene muy buena ubicación, un jugador de buen quite, de presencia en el centro del campo de juego, y está claro que más temprano que tarde va a formar parte de la selección argentina de manera más regular. Habrá que ver si de cara a esta fecha FIFA de septiembre sería su primera convocatoria después de bastante tiempo. Hay que evaluar muchas circunstancias y está claro que Scaloni tendrá que tomar decisiones más que importantes en este sentido. Guido Rodríguez puede ser uno de los jugadores que deje la selección en el corto plazo, y si bien es cierto que a Varela quizás no se lo evalúe tanto para ser titular por el tema de que en su posición verdaderamente hay muchos futbolistas, le juega en contra que Paredes todavía tenga una edad estable y un buen nivel como para seguir jugando en la selección, que Enzo Fernández haya aparecido por sorpresa en los últimos 2 años y se haya ganado un lugar, y que Alexis McAllister en el Liverpool haya básicamente aprendido a jugar de pivote. Eso hace que Varela tenga muchísima más competencia en el centro del campo de juego. Y el otro futbolista es uno que alguien se imaginaba que podía ser parte de la lista preliminar de la Copa América de Estados Unidos, pero que finalmente no lo fue. Estamos hablando de Facundo Buonanotte, jugador también del Brighton de Inglaterra con características ofensivas, y que no solamente ya fue convocado por Scaloni, sino que además ya fue titular en algunos partidos amistosos vistiendo la camiseta argentina. No sabemos específicamente si hubo un motivo particular por el cual el DT decidió no ponerlo siquiera en la lista preliminar, pero por lo pronto es un jugador más que interesante y que esperan en el cuerpo técnico del albiceleste que dentro de pocas temporadas pueda aparecer ya en definitiva como una de las mayores promesas del combinado nacional de cara a ser citado en las siguientes fechas FIFA. Un jugador más que interesante y que su nivel en el Brighton claramente lo lleva a ser convocado. Hago esta aclaración porque a veces cuando un jugador de 17, 18, 19 años aparece con mucho nivel, simplemente es convocado por el hecho de que puede llegar a ser un jugador más que interesante a futuro, una joya que es imposible no convocar, pero en el caso de Facundo Buonanotte sucede algo similar a lo que pasa con Alejandro Garnacho. Son dos futbolistas jóvenes, pero que en definitiva tienen que ser citados por el nivel que muestran en sus respectivos clubes. Obviamente Buonanotte parecería estar un paso por debajo en comparación a lo de Garnacho. Si bien es verdad, no juegan en las mismas posiciones, no son competidores directos por el puesto, pero Buonanotte no fue convocado en la lista preliminar de la Copa América, por lo que si bien no tendrá que remar desde cero, porque Scaloni lo conoce muy pero muy bien, la realidad es que ahora empieza un nuevo proceso y una nueva carrera para seguir formando parte de la selección. Y para terminar vamos ahora a hablar de los delanteros. El primero que vamos a mencionar es un futbolista que seguramente la mayoría ya conoce. Estamos hablando de Lucas Beltrán, jugador de la Fiorentina de Italia, y que Scaloni ya lo ha tenido bastante en mente durante bastante tiempo. Después es cierto que, como juega de centro delantero, su posición en el combinado nacional mayor está verdaderamente muy ocupado y sus competidores por el puesto son dos de los mejores en su respectiva posición. Estamos hablando de Julián Álvarez y de Lautaro Martínez. No la va a tener para nada fácil como para ganarse un lugar, pero en definitiva es uno de esos atacantes que Lionel Scaloni ha estado siguiendo de cerca ya desde hace bastante tiempo, y en definitiva su lugar en la selección argentina parecería estar bien establecido de cara a la siguiente fecha FIFA. Con la salida de Ángel Di María, si bien es cierto que Di María no es considerado delantero al 100%, sino que puede también desempeñarse como mediocampista y extremo, pero hay un lugar vacante en lo que respecta al sector ofensivo del equipo. Y si bien, lo vuelvo a repetir, Beltrán no vendría para ocupar directamente el lugar de Di María, seguramente en todo lo que respecta a jugadores de ataque vaya a haber nuevos futbolistas que empiecen a aparecer en la órbita del cuerpo técnico. Cuando digo nuevos, no me refiero a jugadores que no conozcamos o que el entrenador y sus ayudantes no sepan quiénes son, sino de aquellos jugadores que en algún momento fueron citados, que después para lo que fue la lista de la Copa América dejaron de ser convocados, porque obviamente, como vengo diciendo durante todo el video, se prefirió citar a los campeones del mundo, pero ahora seguramente con este nuevo proceso
se empiecen nuevamente a citar a aquellos futbolistas más jóvenes y que pueden llegar a destacarse en un futuro cercano. Y el otro jugador, en principio, es la gran sorpresa que hubo en la lista de 18 futbolistas que dio Javier Mascherano para disputar el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Giuliano Simeone, uno de los hijos del Cholo, no el mayor, el que seguramente la mayoría conozca es Giovanni Simeone. En el caso de Giuliano, su pase pertenece al Atlético Madrid, estuvo el último tiempo cedido en el Alavés de España y en general su rendimiento ha sido más que positivo. Por eso mismo se ganó un lugar en el torneo preolímpico y ahora se espera que, con el aval de Scaloni, porque hay que decir que Mascherano y Scaloni en general están en contacto permanente como para saber cuáles son los jugadores más relevantes e importantes que pueden ser citados en un cercano tiempo. Y en el caso de Giuliano Simeone, tanto el entrenador de la Sub-23 como el director técnico de la selección mayor coinciden en que es un futbolista a mirar de cerca de cara a estos próximos partidos. No digo que vaya a ser convocado sí o sí, lo mismo también para los anteriores futbolistas. Nadie puede aseverar que en la fecha FIFA de septiembre estén sentados en el banco de suplentes de la selección argentina mayor o al menos formando parte de la convocatoria. Pero en definitiva son jugadores que van a estar siguiendo más de cerca que otros y por eso mismo lo de Giuliano Simeone es algo para destacar, sobre todo porque seguramente de todos los nombres que he mencionado en este video es el menos reconocido para el público en general, porque no lo han tenido tan visto, porque quizás en el último tiempo su nombre empezó a aparecer más con fuerza, pero en general no deja de ser un futbolista más que interesante para reforzar las posiciones de ataque. Seguramente estos 8 nombres que nombré no sean los únicos que aparecen en el radar de la selección argentina. Como ya sabemos, Lionel Scaloni junto con su cuerpo técnico y también junto con el departamento de scouting que hoy por hoy tiene la Asociación del Fútbol Argentino, siguen en general a muchísimos jugadores, inclusive muchos a aquellos que nacieron fuera de Argentina, en algún país europeo, y por tener descendencia en el país sudamericano, pueden terminar de jugar con la selección argentina en un futuro no tan lejano. Pero en definitiva es el momento de un proceso que, si bien no va a ser totalmente diferente, porque hay algunos jugadores que van a seguir vistiendo la casaca del combinado nacional, también es la hora de dar pista a nuevos proyectos. No por edad, el hecho de decirle nuevo proyecto no significa que van a citar a jugadores extremadamente jóvenes. En algunos casos sí será, en otros quizás sean jugadores más experimentados, pero que no hayan tenido tanto recorrido en la selección argentina. Se espera que a partir de la fecha FIFA de septiembre, el respeto que se le tuvo a los campeones del mundo en el sentido de ser convocados por el hecho de haber levantado la copa en el Mundial de Qatar deje de ser considerado de esa manera y empiecen a ser citados otras clases de futbolistas.